El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haberles dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
¿Qué señal pues haces tú para que veamos y creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Libro de Juan, el Evangelio, capítulo 6.
las cosas que el Señor Jesús enseñó al pueblo, cosas que a los ojos de ellos eran duras, cosas que a los ojos del pueblo de hoy siguen siendo duras, aunque dicen, hoy en día el pueblo de Dios dice que quiere comer el pan de vida, y hablan y recitan que Jesús es el verdadero pan, que su carne es la verdadera comida, y lo traen por todos lados, pero no lo comen. Porque no lo comen porque no lo creen, porque no quieren su carne, porque su carne se les hace difícil de comer, porque simplemente están acostumbrados a vivir entre el pecado y defienden el pecado, cuando la carne que el Señor Jesús nos dio es verdadera carne que nos da vida eterna y libertad en esta tierra para vivir libres de nuestros adversarios, los cuales Él ya destruyó por nosotros. Él es quien hace todas las cosas y para Él no hay nada imposible. Por eso en Él estamos y de Él somos los que comemos su carne. Los que no, pues en sus manos está cada uno. Vamos a seguir hablando de lo que te he estado hablando estos días, para que mires lo que el Señor está haciendo y va a seguir haciendo. ¿Sí? Para que te des cuenta con tus propios ojos en el camino que se está caminando. Vamos a regresar a lo que te he estado hablando en el libro de Romanos. Todavía falta mucho que ir, ¿sí? Vamos a irnos paso por paso. Tenemos que tumbar todos los becerritos que están en estos días levantándose y que más que nada han estado levantados, pero que en el nombre del Señor Jesús vamos a buscar derribar. Cuando te digo estas cosas, únicamente son derribados de aquellos de los cuales de verdad quieren agradar al Padre. Yo sé y entiendo que han sido enseñados de muchas maneras diferentes, de muchas formas diferentes, y todas ellas presumen ser verdad. Lo que te estoy hablando, a esta vida que Cristo nos ha dado, es a una perfecta libertad. No es a simplemente, ¿cómo te lo digo? No es nada más para que tú obtengas el conocimiento de las cosas, sino es para que tú practiques lo que el Señor te está enseñando y para que puedas disfrutar la vida libre de los diferentes adversarios que en la tierra hay. Ahora, esta vida libre únicamente va a ser para aquellos de los cuales en verdad quieren caminar en libertad, porque esto he estado mirando en estos últimos días, que desafortunadamente al pueblo de Dios le encanta el pecado y se aferra al pecado. Me he quedado sorprendido en la manera en la que los hombres se aferran a su pecado para seguir caminando en él, y simplemente siguen cometiendo las mismas obras y caminando en ese camino y defendiendo, y todavía incluso utilizando versículos bíblicos para cubrir su pecado o para tener una excusa bíblica o una razón bíblica para comer el pecado. Entonces, pueblo, simplemente quiero recordarte de las cosas que estamos hablando. Leímos en Romanos 8, capítulo 8, versículos del 5 al 11, donde enseña que los que piensan en las cosas de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto es para que tú aprendas a vivir una vida por el Espíritu y no vivas más en la carne ni por la carne, sino que al contrario estés concentrado en lo que Dios te ha dado. Para poder vivir la vida en el Espíritu totalmente, vas a tener que estar firmemente plantado que la carne está muerta, que el viejo hombre ha sido crucificado, que el mundo ha sido vencido por la fe, y que has resucitado de la muerte, y que el diablo ha sido destruido. Estos 5 requisitos son necesarios para que tú puedas vivir una vida por el Espíritu, porque cualquiera de esos enemigos, cualquiera de los enemigos de la carne, el viejo hombre, el mundo, la muerte y el diablo, si cualquiera de ellos está en alguna manera vivo, en tu carne, en tu vida, en tu forma de ser, tú no vas a poder realmente ejercer
lo que Dios te ha dado. Tú vas a disfrutar como en el cristianismo. El cristianismo tiene la costumbre de estar constantemente peleando con estos seres. Y es por eso que estamos trabajando en tumbar el becerro de la incredulidad. Y estas cosas te las digo, y vamos a ir a través de los versículos donde específicamente enseñan que esos, la carne, el viejo hombre, el mundo, la muerte y el diablo han sido destruidos, para que remuevas el becerro de la incredulidad. Sí, porque ese becerro, como está escrito, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces yo te voy a hablar la palabra de Dios, tú vas a oír la palabra de Dios, y tú ya tienes en ti, aquellos los cuales nacieron del Espíritu, ya tienen el don de la fe, para que crean. Si tú naciste del Espíritu, tienes el don de la fe. Si tú no has nacido del Espíritu, como quiera necesitas ejercer fe para que tú puedas de otra manera creer en Él. Entonces el don del Espíritu, el don de la fe viene antes por gracia, porque Dios es bueno, porque si no, Dios no nos da la habilidad de creer, nadie creeríamos en esta tierra. Al contrario, seríamos todos incrédulos. Pero porque Dios es bueno, nos dio el don de la fe, la famosa semilla de mostaza, así de chiquita, y cada uno tiene que hacerla crecer. Entonces lo que yo voy a hacer a través de los días es simplemente irte mencionando en la Escritura las cosas que Dios ya te dio, para que el momento que tú las creas, el espíritu de incredulidad sea removido. También te voy a recomendar el ayuno, ayunar. Otra vez, yo te he dicho antes, yo sé que no hablo mucho acerca del ayuno, pero el ayuno tiene que ser hecho específicamente para remover el espíritu de incredulidad. ¿Sí? Yo sé que te he hablado antes acerca de ayunos en iniquidad. Esos no agradan a Dios. Estoy hablando de un ayuno para remover el espíritu de incredulidad. Yo te he dicho eso antes. Y incluso te lo prediqué cuando primero empezamos a hablar de esta serie, donde los discípulos no pudieron echar fuera el espíritu epiléptico, y esto el Señor Jesús les dijo que ellos no pudieron porque tenían poca fe. Y Él les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Para que tu fe crezca, pueblo, tú tienes que ayunar y orar. No para pedir peticiones así como carros, casas u otras cosas. El ayuno tiene que ser específicamente para que tú remuevas el espíritu de incredulidad. Y tú vas a encontrar que al momento en el cual el espíritu de incredulidad se ha removido de ti, tú vas a mirar cómo tu fe va a ir creciendo. Y tú vas a empezar a usarla. El malo mucho ha escondido este espíritu de incredulidad. No se mira como un espíritu de incredulidad, se mira simplemente como una acción. Pero ese es el propósito. El propósito es que este espíritu de incredulidad se haga mantenido escondido para que de esa manera no sea removido. Y mucho también se ha mantenido escondido. El malo se ha encargado de torcer la escritura ahí para que nadie mire que este espíritu es el que tenían que quitar, porque luego dicen que el espíritu que tenían que sacar el género de espíritu de epilepsia y eso. No, es el espíritu de incredulidad el cual tiene que ser removido, y este es únicamente removido por oración y ayuno. Ahora, ese tiene que ser un asunto personal, voluntario, de corazón, del corazón de cada uno de los que en realidad quieran agradar al Padre, porque esto no funciona así como, bueno, pues lo voy a hacer y ya no. Es que si tú no ayunas específicamente porque quieres vivir una vida libre, no vas a obtener privilegios. O sea, tienes que hacer el ayuno porque no quieres estar más esclavizado del espíritu de incredulidad. Pablo ayunaba muchas veces, los discípulos ayunaban, el Señor Jesús ayunaba, los discípulos no ayunaban cuando el Señor Jesús estaba vivo, pero dijo también, cuando yo me vaya, entonces ellos ayunarán. Y ahora nosotros, el ayuno tiene que ser práctica constante de aquellos que realmente quieran seguir al Señor, lo cual hoy en día el ayuno desafortunadamente está más enfocado para pedir otras cosas que en realidad el ser libertados de ese espíritu. Van a decir, pero ¿cómo un hijo de Dios puede en realidad estar infectado de un espíritu de incredulidad? Bueno, en realidad los hijos de Dios se contaminan a sí mismos cuando hacen obras de iniquidad. Se contaminan a sí mismos aunque hayan nacido del Espíritu. Ahora,
puede haber gente que haya nacido del Espíritu y tenga incredulidad en ellos. Puede haber gente que no haya nacido del Espíritu y también, lógico, esos van a tener incredulidad en ellos. Pero es importante, pueblo, que tú mires específicamente. Si tú realmente quieres agradar al Padre, tú vas a tener que removerte ese espíritu de incredulidad. Y hablando abiertamente, este espíritu de incredulidad afecta a una gran mayoría del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es bien incrédulo. Específicamente, fíjate, si te hablo de la carne, los hombres pelean con la carne. Si te hablo del viejo hombre, es una constante batalla. Si te hablo de del mundo, los rudimentos del mundo o de la forma de conducta del mundo, el cristianismo está totalmente infectado de esa forma de vida. Si te hablo de la muerte, los cristianos tienen mucho temor a la muerte. Eso enseña, si tú tienes temor a la muerte, enseña que tú aún estás esclavizado a la muerte. El diablo, ni se diga. Los cristianos están batallando constantemente con el diablo. Batallando y batallando, y eso le da, lógico, a él le da más poder. Todos esos enemigos han sido derrotados. Pero cuando tú no crees que han sido derrotados, estos van a estar constantemente dándote lata, porque recuerda lo que el Señor Jesús dijo: a cada uno le será hecho conforme su fe. Entonces, si tú crees que la carne pues tiene que estarte batallando todo el tiempo, que tiene que estarte dando problemas, así se va a hacer contigo. Si tú crees que el viejo hombre vas a andarlo cargando, como dicen los predicadores, en tus espaldas hasta que te mueras, así va a ser. Si tú crees que el mundo, mientras estés en el mundo, vas a tener que practicar las obras del mundo, así va a ser, porque esa es la fe que tú tienes. Si tú crees que la muerte, vas a tener que tener temor a la muerte todo el tiempo que vivas en esta tierra, así va a ser. Si tú te fijas, el mundo tiene gran temor a la muerte. De hecho, anoche estaba mirando un documental de un barco que se hundió y todo el mundo estaba aterrado porque tienen temor a la muerte. El cristianismo desafortunadamente tiene temor a la muerte. Y el diablo, ni se diga, el diablo es trae a los cristianos de cabeza, simplemente constantemente afectándolos en diferentes maneras. ¿Por qué? Porque siempre han considerado que el enemigo, el diablo, es un enemigo que está allí. Y la Biblia habla de este enemigo porque es real, está allí. Pero también habla que ese enemigo que tanto da lata a los hombres ha sido destruido. Entonces, Pablo en sus cartas les hablaba a los romanos, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los efesios, les hablaba conforme a la condición en la cual ellos estaban, para que salieran de esa condición, enseñándoles formas. Entonces, hoy en día, en lugar de agarrar esas cartas y recibir enseñanza para salir de la condición, miran la Biblia y dan como la Biblia entonces dice: no, pues así tenemos que estar. Como no miran como que Pablo estaba buscando sacar a las gentes a los cuales les escribía de la inmundicia para traerlos al reino de Dios, a los cuales ya les había predicado. Estamos hablando prácticamente iglesias. Ya les había predicado, estaba buscando sacarles, enseñándoles para que vivieran libres de la contaminación del pecado. Y como ahora a nosotros se nos quedaron escritas esas cartas, ya no se mira como que son cartas que me son escritas para sacarme a mí de la inmundicia, sino se miran como que es palabra de Dios, es bíblica y así tiene que ser. Como ya decretado, no, pues ahora tenemos que estar haciendo las cosas de la carne porque lo que no quiero hacer eso hago. Entonces tuercen las escrituras porque simplemente las miran como que, oh no, Dios lo dijo y así tiene que ser. No, eran cartas que Pablo escribió al pueblo por medio del Espíritu para que el pueblo pudiera salir de la iniquidad. Por eso es que constantemente les menciona las obras de la carne, les deja saber cómo son libres por Cristo, les deja saber que el enemigo que tanto los asedia y los acecha ha sido destruido, para que el pueblo crea la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, por eso te voy a ir hablando a través de los días de cada una ¿cómo los podría llamar? De tus enemigos, con versículos bíblicos para que tú mires que han sido derrotados. Porque el otro día el Señor me estaba enseñando esto, que en el cristianismo aprendieron cómo predicar un evangelio de salvación, pero nunca han aprendido en sí cómo mantenerse firmes, cómo mantener la salvación, cómo mantenerse verdaderamente libres de los 5 enemigos: la carne, viejo hombre, mundo, muerte y diablo. Y esas son las cosas con las cuales el hombre constantemente está peleando. Si no es con uno, es con el otro. Si no es con todos.
¿Y qué vida de paz hay ahí? No hay vida de paz. ¿Por qué? Porque siempre van a estar en sí peleando y peleando y peleando. Entonces, de esa manera nos vamos a tumbar el espíritu de incredulidad de aquellos que de verdad quieren vivir libres. Porque en la Biblia tú vas a encontrar muchas maneras donde los hombres fueron instruidos a pelear, a vivir siempre o en hacer cosas para vencer. Entonces estas cosas son hechas únicamente dentro del espíritu. Pero una vez teniendo tus enemigos vencidos, tú ya practicaste todas las otras cosas. Por medio de la fe ganaste la victoria que Cristo te dio. Todos esos, cabe mencionar que cada uno de ellos fue derrotado en la cruz del Calvario. No es por lo que tú haces, es por lo que Dios hizo. Por lo que Jesús de Nazaret hizo en la cruz allá atrás muchos años, Él venció a esos 5 enemigos para que nosotros no tuviésemos que vencerlos. Para que por el hecho de que nosotros creamos que Él los venció y nos colgamos de su victoria y somos victoriosos sin necesidad de pelear con ellos. ¿Sí? Por eso habla la batalla, la Biblia no habla de guerras espirituales así específicamente, sino la única que habla es la batalla de la fe. Los hombres se inventaron las guerras espirituales. Yo únicamente he leído la batalla de la fe. Igual, si estoy equivocado lo arreglo, pero únicamente he leído la batalla de la fe. Los hombres se inventaron la guerra espiritual y en el estar peleando con el diablo y todo eso. Son engaños que el mal ha ocasionado para que los hombres crean que tienen que estar en cierta guerra constante cuando todos estos enemigos han sido destruidos. ¿Sí? Y de esa manera los mantiene entretenidos, entre comillas, peleando contra seres que ya fueron destruidos, contra enemigos que ya fueron destruidos. ¿Sí? Y si no mal recuerdo, aquí mismo en Romanos 6 es donde está el asunto de la carne. Déjate lo busco. Ya te lo leí antes, incluso te lo prediqué, pero te lo voy a buscar nada más para que veas. Y de esa manera tú puedas en realidad ver con tus propios ojos en la Escritura cómo Dios en sí ha destruido. En Romanos 6:6 fíjate, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sí? Y ahí mismo está, y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Sí? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí tenemos en Romanos 6:6, tenemos la victoria sobre el viejo hombre. Romanos 6:6. Otra vez, fíjate. Y ponle atención y cree. Porque simplemente creer este asuntito de Romanos 6:6 te libra de toda la batalladera con el viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y aquí es donde está el error. En el cristianismo te enseñan a tener tu batalla. ¿Sí? Y tienes que estar todos los días cargando tu cruz. Es como si cada los días tuvieras una fe nueva. Fíjate, una fe, hoy tienes que creer que murió el viejo hombre. Jesús dijo bien claro, creyendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuándo fue crucificado el Señor Jesús? Estamos hablando de aproximadamente 2000 años atrás. Tu viejo hombre
no es crucificado día con día. Tu viejo hombre fue crucificado hasta allá atrás. Cuando Jesús murió, ahí tu viejo hombre fue crucificado. Ahora, estos son asuntos de fe, porque tú vas a decir, bueno, ¿cómo va a ser crucificado si yo todavía no nacía? No hacía ni bien ni mal. Allí es donde está la bondad de Dios, porque aún todavía ni haciendo ni bien ni mal, ya Él te había proveído una forma para que tú vivieras libre del viejo hombre. Ahora, esto es para que tú mires, y dice, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Ponle atención a esas palabras, para que sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Una vez tu fe estando establecida de que tu viejo hombre ha sido destruido para que no sirvas al pecado, de esa manera, por causa de tu fe, tú vas a poder vivir una vida sin pecado en cuanto al viejo hombre se refiere ahorita. A medida que vayamos, te voy a mostrar los 5 enemigos derrotados para que tú puedas y mires con tus propios ojos en la Escritura. Y si tú todavía te quieres hacer incrédulo y andar teniendo tus batallas con el viejo hombre, por ejemplo, después de esta prédica, tú todavía te vas y quieres andar batallando con el viejo hombre, eso enseña claramente que tú en realidad no quieres seguir a Cristo, sino que utilizas a tus enemigos carnales para tener una excusa para tragarte el pecado. Todos aquellos que utilicen al viejo hombre después de hoy para comerse el pecado, esa ya lo están utilizando como excusa, porque el viejo hombre bíblicamente fue crucificado junto con el cuerpo de Jesús. El día que Jesús fue crucificado, ese día el viejo hombre fue crucificado. Y no estamos hablando de ayer, estamos hablando de muchos días atrás, y ahí es donde entra el asunto. Por eso los que realmente quieran agradar al Padre, se van a tumbar el becerro de la incredulidad. Porque estos 5 enemigos son los que han ocasionado que el pueblo de Dios esté batallando con el pecado y con la carne y con el diablo, y que a todo mundo echándole la culpa. Entonces, una vez estos derrotados, tú vas a mirar específicamente la forma de vida nueva que Cristo te dio. Porque si después de tener los 5 enemigos derrotados, ¿qué vas a tener para pecar? ¿Qué te va a quedar para pecar? ¿Quién te va siquiera a buscar hacer que peques? Pablo dijo, por ejemplo, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, ¿cómo yo me despojo de ese viejo hombre? Fácil. Me voy a Romanos 6:6, creo lo que Romanos 6:6 dice, y entonces de esa manera he sido despojado del viejo hombre. ¿Cuándo? Cuando mi fe es activa. Porque Pablo les mandaba cartas a los efesios, porque estos, aunque ya les había proveído, por así decir, una libertad del viejo hombre, todavía estaban batallando con el viejo hombre, cuando ya de antemano Jesús había sido crucificado. Y sus cuerpos habían sido crucificados junto con Jesús. Sin embargo, los efesios todavía estaban batallando con el viejo hombre. Sí, Colosenses, fíjate, también batallaban con el viejo hombre. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del bien. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí tenemos a los filipenses batallando con el viejo hombre. Tenemos a los colosenses batallando con el viejo hombre. Los romanos también batallaban con el viejo hombre, pero Pablo les proveyó la salida. Esta misma salida se te provee a ti, pueblo, para que tú busques al Señor con todo tu corazón. Y aquí es donde el camino se va a hacer para los que realmente quieran. Porque hoy en día el Señor me ha enseñado que no todos los que están en el Evangelio quieren el Evangelio. Porque una vez que se les muestra, por ejemplo, como estas soluciones, esta forma de vida libre, y empiezan a buscar escrituras en la Biblia para amparar su pecado. Oh, no hay ni uno justo. O sea, si tú utilizas el versículo como que no hay ni uno justo como una excusa para tu pecar, necesitas buscarte otra mejor. ¿Sí? Necesitas buscarte otra mejor en realidad, porque estás dando testimonio. Todo aquel que defienda el habitar en el pecado, aún utilizando versículos bíblicos, estás poniendo los versículos bíblicos como carátula, como pantalla para tú ir y comerte el pecado con libertad. Y sin culpabilidad, porque la Biblia dice que no hay ninguno justo, entonces pues vamos a tragar pecado, ¿no?
¿Y qué vas a hacer cuando Dios te diga que destruyó tu carne? ¿Qué vas a hacer cuando la Biblia dice que su deseo busca al que se desvía? ¿Qué vas a hacer cuando la Escritura dice que si uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, que es tentado por su propia concupiscencia? Entonces enseña claramente que si no hay justos es porque no están buscando la voluntad de Dios, sino sus propios deseos. Y tú puedes agarrar versículos bíblicos para tapar tu iniquidad, para tener excusas para comerte el pecado, pero eso únicamente da testimonio que tú te quieres comer el pecado con derechos legales. Es como si una mujer quisiera ponerle el cuerno al marido y lo hiciera firmar un contrato. Ya porque firmaste, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que te sea infiel? Sí, estoy de acuerdo. Ok, entonces ya con eso vayas infiel. No, por eso no le va a ser contado como pecado. Por supuesto que sí. Entonces guárdate Romanos 6, porque enseña bien específicamente, ¿sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué razón el Señor Jesús destruyó el viejo hombre? El Señor Jesús destruyó el viejo hombre en la cruz del Calvario para que nosotros no sirviéramos más al pecado. ¿Te guste o no te guste, pueblo? Jesús vino a darnos libertad del pecado, total, plena. Una verdadera libertad, no una libertad cristiana donde dicen que son libres y tragándose el pecado por todos lados. Estamos hablando de una libertad verdadera, ¿sí? ¿Lo miras? Y ponle bastante atención. Y esto, sábelo y créelo. Porque no va a haber otra manera, aparte de la fe, en la cual tú puedas vivir en santidad. Porque el dejar el pecado no es asunto nuestro. De hecho, el Señor quitó el pecado de nosotros, ¿sí? Al destruir el viejo hombre, bien claramente destruye el cuerpo de pecado. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjate, yo te pregunto esto, pueblo. Si tu cuerpo de pecado ha sido destruido, ¿cómo es que tú puedes pecar? Su deseo busca el que se desvía. Hoy en día, y te lo voy a dejar bien claro, para que tú lo veas y para que tú sepas que si tú pecas, es porque eres incrédulo y es porque te gusta el pecado. Una u otra o las dos. A los incrédulos que pecan, pueden cambiar su fe y creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y destruirles el viejo hombre. Y recuerda, fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús, cuando tú creas de verdad, que tu viejo hombre ha sido destruido, entonces tu viejo hombre va a estar destruido. Si tú tambaleas en tu fe, si tú hoy crees que tu cuerpo ha sido destruido, tu viejo hombre ha sido destruido, y luego mañana encuentras el pecado y no estás bien seguro si tu viejo hombre ha sido destruido, entonces vas a estar tambaleando y de repente vas a creer que está muerto y de repente vas a creer que está vivo y no vas a llegar a ningún lado porque eso te hace inconstante. Tu fe no tiene que subir y bajar, tu fe tiene que ser constante, permanente, fija, para que de esta manera tú en realidad puedas tener una vida victoriosa en esta tierra. Esto ahorita nada más estamos hablando del viejo hombre, para que en realidad mires que en lo que Él hizo por ti, lo hizo porque te ama, te quitó el pecado y destruyó el cuerpo de pecado para que tú nunca más vuelvas a servir al pecado. Fíjate cuánta bondad. Pero hoy en día se vive en pecado porque no creen que se pueda vivir sin pecado cuando el Señor destruyó el cuerpo de pecado en la cruz a fin de que no sirvamos más al pecado. Es por la incredulidad, es por las enseñanzas que los predicadores han dado, que en su misma ignorancia y por su deseo de caminar en pecado, han enseñado al pueblo a seguir caminando en iniquidad y siguen batallando con el viejo hombre y siguen batallando con la carne y tienen todas las consecuencias de la carne y tienen todas las viejas costumbres del viejo hombre. El viejo hombre son las costumbres de lo que tú eras antes de venir a Cristo. Eso es lo que te mató. ¿Y qué hacen? Cuando los hombres hoy en día se convierten, entre comillas, vienen
Y las cosas que hacían antes, específicamente el carácter, las palabras, la forma de pensar, cruzan la conversión, por así decirlo, y se va teniendo la misma condición después de haberse convertido. So, el viejo hombre en realidad no se quedó atrás, sino que el viejo hombre cruzó. ¿Por qué? Bueno, acaban de nacer. Si a los nacidos de nuevo se les dijera, mira, hoy tú naciste de nuevo, fíjate, Romanos 6:6, tu viejo hombre, todas tus viejas mañas, tus palabras viejas, tus pensamientos viejos, tus deseos viejos, todo lo que tú te gustaba antes de que vinieras a Cristo, ha sido destruido para que tú no sirvas más al pecado. Si esas cosas se les enseñaran a los nuevos, a los recién nacidos, estos crecerían bien. Pero una vez que se convierte, les enseñan que tienen que ir dejando de pecar poco a poco. Fíjate, pueblo, cómo un predicador te va a decir que tienes que ir dejando de pecar poco a poco cuando el Señor Jesús destruyó el cuerpo de pecado. Es como si está diciendo, bueno, el Señor va a ir destruyendo poco a poquito el cuerpo de pecado. Entonces, hazte cuenta que Jesús tenía que estar crucificado todo el tiempo, pero Él fue crucificado por un momento y luego entregó su espíritu al Señor y ahí nos hizo libres. O sea, no estamos hablando que es un proceso, estamos hablando de que es un hecho que sucedió en el momento en el que Jesús exhaló su último suspiro y entregó su espíritu al Señor. Y ¡pum! Allí. Eso es fe. Allá atrás, cuando Él murió, allí nosotros fuimos también, nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él. Nos entendemos, pero esto es un resultado de la manera en la que crees. Yo te aconsejo que creas así literalmente como está escrito. Porque el Señor lo dijo así, que el viejo hombre, te estoy diciendo, los romanos tenían esos problemas, los efesios también, los colosenses también, porque todavía estaban trayendo, por ejemplo, no mintáis los unos a los otros. ¿La mentira qué es? ¿Es del viejo hombre o del nuevo? La mentira es del viejo, no puede cruzar la vida del nuevo. La codicia es del viejo, el encargarse de los pensamientos o encargarse de los pensamientos de la carne o ocuparse de las cosas de la carne son cosas del viejo. El conducirse conforme a la carne son cosas del viejo hombre, ¿sí? No del espíritu nuevo. Entonces todas esas cosas, toda la forma de conducta pasada, la forma de hacer las cosas, la organización, los sketches, que todas esas cosas que hacías antes de que tú tuvieras un Señor, de que te entregaras a Dios en este caso, todas esas tienen que ser quedadas atrás y el nuevo hombre tiene nuevas instrucciones, tiene una nueva organización. Esta ya no depende del hombre sino del Espíritu de Dios, tiene una nueva cabeza, ya no puede tener los mismos pensamientos antiguos, tiene realmente una nueva forma de vida. De hecho, es una nueva vida. Por eso ahí mismo te dice esta vida nueva en 6:4 de Romanos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva que nos dio no es pedacitos nueva, es toda nueva. Tenemos una cabeza, tenemos una nueva cabeza, es Jesús, tenemos un nuevo Padre, el Señor de los ejércitos, tenemos una guía nueva, el Espíritu Santo, y ellos van a enseñarnos a vivir conforme a su voluntad. Ya no podemos usar las palabras antiguas porque esas son del viejo hombre, no podemos usar el carácter antiguo porque eso es del viejo hombre, pero todas esas cosas se acaban por medio de la fe. Te repito de nuevo, tú no vas a poderte despojar de todas tus viejas mañas por medio de tus obras. Tú puedes ayunar, tú puedes orar para que se acaben esas viejas mañas, pero en lugar de estar orando para que se acaben esas viejas mañas, ora para que el espíritu de incredulidad y ayuna para que el espíritu de incredulidad sea salido y tú puedas creer libremente que el viejo hombre ha sido muerto, ha sido crucificado, ha sido el hombre de pecado, el cuerpo de pecado ha sido destruido, y eso te lleva a ti a tener una vida nueva. Pero esta vida nueva viene por la fe de lo que Cristo hizo mucho tiempo atrás, y al creerlo de verdad tú lo recibes. Es bien hermoso porque una vez que tú crees eso, todo cambia, tu carácter, todo. El carácter es una de las cosas que los cristianos nada más no pueden cambiar, porque siguen creyendo que así somos. Luego dicen, no, pues que yo soy así.
No, es que tú eras. El viejo hombre murió. Tú ya no tienes que relacionar lo viejo con lo nuevo. Lo que tú eras antes era antes. Lo que ahora eres en Cristo es nuevo carácter. Es conforme el carácter de Dios. Y eso no lo cambias tú. He mirado muchos cristianos que a veces sí tienen deseos de agradar a Dios y se esfuerzan por querer cambiar en sus propios entendimiento o fuerzas en querer cambiar su forma de conducta, en querer cambiar sus pensamientos, sus palabras, en querer cambiar su carácter, simplemente para terminar siendo derrotados, porque nadie puede. Nosotros no podemos vencer el viejo hombre por medio de nuestros esfuerzos. Es por medio de la fe de lo que Jesús hizo. El viejo hombre se acaba así, cuando en el cristianismo tienen días y días peleando con ese viejo hombre. De hecho, me he quedado sorprendido porque todavía he escuchado gente que, entre comillas, tienen muchos años en el evangelio y salen maldiciones de sus labios. Y es algo curioso. No curioso en forma de divertido, sino que me parece extraño el mirar gente convertida de tantos años y que todavía salgan cosas malas de su corazón. Pueblo, no te dejes engañar. Ese famoso proceso que los predicadores te han enseñado es un engaño del diablo. Nunca lo acabas, porque tú no puedes en realidad destruir al viejo hombre por medio de tus obras. Tú puedes ayunar y orar, pero si tú oras para que tu viejo hombre se muera y ayunas para que tu viejo hombre se muera, esa es una señal de incredulidad, porque es algo que ya ni siquiera tienes que pedir, porque ya fue hecho por ti cuando tú ni siquiera sabías lo que tenías que pedir por el viejo hombre. Ya ha sido crucificado. Lo único que tienes que hacer es en realidad creer lo que el Maestro ha hecho por ti. Y de esa manera tú vas a obtener mejor recompensa que el estar trabajando en tus esfuerzos simplemente para lograr algo que no puedes lograr. Por eso es que los hombres se han rendido ante la iniquidad. Se han rendido ante la iniquidad porque han intentado en diferentes maneras acabar con el viejo hombre y cometen pecado y se rascan la cabeza y luego dicen, no quiero hacer esto, y terminan haciéndolo, y luego se topan con Romanos 7 y dicen, sí es cierto, tengo que andar así. Pero no es así. Por eso te digo, ponle atención a través de esta semana y lo que sigas, donde pueda, voy a ir hablándote con versículos específicamente que enseñan cómo es que la victoria se obtiene. O sea, una vez obtenida tu victoria, una vez amarrada tu fe, afirmada, cimentado sobre la roca, ya no tienes que batallar con el viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre únicamente batallas cuando eres incrédulo. Y mientras tú mantengas tu fe firme, tú no vas a batallar con él. Muchos batallan con él hoy en día por la incredulidad. Todas las batallas que tú tengas con la carne es por incredulidad. Con el viejo hombre es por incredulidad. Con el mundo es por incredulidad. Con la muerte, el temor de la muerte, por incredulidad. El diablo, todos los que peleen con el diablo y reciban sus ataques y todo, es por incredulidad. ¿Sí? Simplemente porque están practicando incredulidad. Tú puedes practicar religión, tú puedes hacer todos tus eventos, tú puedes ir a la iglesia todos los días, tú puedes estar lee la escritura, tú puedes ayunar, orar, pero si tú no crees esas cosas, tú no vas a obtener el privilegio de estas cosas. Si tú no crees que el viejo hombre ha sido muerto, no lo vas a matar de ninguna otra manera, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo matar a la carne en mi propia fuerza, al viejo hombre, o vencer al mundo o a la muerte. No puedo resucitarme a mí mismo. Al diablo no puedo con él, porque él es más fuerte que yo fuera de Cristo. Pero en Cristo la victoria es mía porque él lo venció. Es como si Cristo es mi hermano mayor, ¿no? Y mi hermano mayor ya se agarró a golpes con mi enemigo. Entonces, si yo estoy acá en un lado y mi enemigo me ve, va a venir en contra de mí. Pero si yo me vengo aquí atrás de Cristo y me escondo en Cristo, entonces el enemigo va a mirar a Cristo, pero ya con Cristo ya peleó, ya perdió la batalla. Sabe que si se viene contra él va a volver a perder. Entonces me va a dejar en paz. ¿Por qué?
Porque ya no ando solo vagando por las calles, estoy escondido. Y Pablo lo dijo de esta manera: nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estando escondido en Cristo, ya el malo no va a mirarme a mí más, sino va a mirar al Señor. Pero esto ya porque yo creo lo que Dios ha hecho. Porque si yo digo que estoy escondido en Cristo, pero ando yo solo allá vagando por los montes y los valles, haciendo mi voluntad y mi deseo, nada más diciendo estoy escondido en Cristo y ando abierto a mis enemigos, me van a temer por el hecho de que nada más ande diciendo que estoy escondido, cuando en realidad no creo que mis adversarios hayan sido destruidos. Él nos libró de todos esos adversarios. Es responsabilidad de cada uno el creer o no creer. Yo te aconsejo que creas, pero si no quieres creer, mira, te la pongo fácil. Yo lo creo. Y mi vida en Cristo es prácticamente muy sencilla. Él dijo, de hecho, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si tú no lo crees, tú vas a estar batallando bien duro con cada uno de ellos, con cada uno de tus adversarios. Y tú ya lo has experimentado, todas esas batallas las has estado teniendo y has sido derrotado en ellas, y simplemente piensas o crees que así tiene que ser la vida. No tiene que ser así. ¿Sí? La vida no tiene que ser así. Tú puedes vivir una vida totalmente diferente conforme a la voluntad del Señor, una vida nueva, sin necesidad de estar peleando con el diablo todos los días. ¿Sí? Los incrédulos pelean, los que creen se esconden en Cristo. Y Cristo es nuestro reposo. Yo no puedo estar peleando con mi enemigo y tener reposo. Bíblicamente está escrito que el Señor Jesús es nuestro reposo. Y los que creen allá atrás, en los días antiguos, no entraron al reposo por su incredulidad. Hoy en día el pueblo de Dios, ¿qué reposo tiene? De hecho, ni se predica del reposo porque no tienen reposo. Una peleadera con la carne, una peleadera con el viejo hombre, una peleadera con el mundo, que el mundo los jala una moda, los jala otro deseo, los jala una rutina, los jala un pensamiento, los jala una idea, los jala una forma de vida, los jala... En fin, la muerte... La forma en la que tú sabes si estás esclavizado de la muerte es cuando tú tienes temor a morir. Es la única manera que la muerte te atemoriza, que te esclaviza, el temor a la muerte. Sí, y cuando tú tienes temor a morir, tú estás bajo su yugo. Y en el cristianismo tienen mucho temor a morir. Es curioso porque ya están en Cristo y Pablo decía esto, él no tenía temor a la muerte, dice, vivo o muerto, yo soy de Cristo. Estoy a punto de ser sacrificado, he peleado la batalla, he corrido la carrera, me espera la corona de vida. Así bien tranquilito, vámonos. ¿Sí? No tenía temor a la muerte, no estaba ahí arrastrándose con los romanos, no. Jesús no tenía temor a la muerte tampoco. Los discípulos después eran tenidos, daban gracias a Dios por ser tenidos, el hecho de ser sacrificados por Él, por su evangelio. Entonces, lo mismo es con el diablo. El diablo todo el tiempo tentando. Tiente y tiente. El diablo significa tentador. Avienta dardos constantes así. Tas. Entonces, cuando tú mueres a la carne, el diablo ya no puede tentarte, porque si uno es tentado por sus propias concupiscencias. La carne muerta, los dardos del enemigo ya no van a ser efectivos, porque los dardos que el enemigo te provee son deseos carnales todos ellos. Entonces, una vez la carne muerta, ¿a dónde le va a tirar dardos? Te va a tirar, pero pues son en vano. No van a tener el efecto en ti. Vamos a seguir con esto para que tú mires, hoy por hoy, guárdate Romanos 6:6 en tu mente, en tu corazón, y créelo firmemente. ¿Sí? No es algo que tienes que estar como renovando todos los días. Es algo que sucedió allá atrás cuando el Señor Jesús fue crucificado. De hecho, toda la victoria nuestra sobre estos 5 adversarios fue cuando Jesús fue crucificado. ¿Sí? Para que tú veas específicamente que en realidad tú puedes vivir una vida libre de pecado, pero no por tus esfuerzos, no por tus méritos, no por tus asistencias, no por todo lo que hagas. La vida libre de pecado se vive porque Jesús destruyó tus adversarios. Cada uno de tus enemigos fue destruido. Por eso. ¿Sí? Y ahí tienes, y te lo leo de nuevo.
sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, fíjate, aquí se pone peligroso. De acuerdo con Romanos 6:7. Si tú no crees que el viejo hombre ha muerto, eso significa que tú no has sido justificado. Porque dice claramente, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que yo te aconsejo, pueblo, a echarle fe. Y fe de verdad. La paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.